En el primer bloque vamos a contar con la disertación de la licenciada Marisa Iturria del CEAMSE, con su charla denominada La vida de un relleno sanitario. Y a continuación, ya en el segundo bloque, vamos a contar con el ingeniero Víctor Goicoa de INTI Región Cuyo, que nos va a hablar sobre los aspectos energéticos de la revalorización de residuos sólidos con foco en la producción de biogás. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida a todos y esperamos que disfruten nuevamente de este nuevo encuentro. Le vamos a dar, mientras tanto, la palabra a Marisa Iturria. Marisa Iturria es licenciada en Química de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Tiene un máster en Gestión en Innovación en Ciencia y Tecnología de la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro. Es magíster en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín y actualmente está haciendo un doctorado en Tecnologías Químicas. Tiene 14 años de experiencia trabajando en el CEAMSE, la empresa encargada de la disposición de los residuos sólidos urbanos de Buenos Aires, y además se desempeña como docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Bueno, Marisa, cedemos la palabra. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Les pido disculpas de antemano por mi voz. Estoy afónica hace 3 semanas y no sé por qué. Así que bueno, voy a intentar hablar lo más claro posible. Y bueno, la idea de la charla de hoy es un poco escueta en lo que es fotografías y eso, por una cuestión de que no se puede mostrar mucho sin sin previa autorización, pero bueno, lo que hay es suficiente y lo que podemos llegar a charlar también. Y obviamente me encantaría que haya un feedback y que, bueno, que podamos, que me puedan preguntar lo que quieran y que podamos también, o sea, tener del otro lado alguna. Muchas veces más allá de preguntas, es cuestionamientos que surgen porque ese AMSE está visto como una mala palabra, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos con la basura? ¿Es un basural? Bueno, no, no es un basural. Y hay muchos mitos alrededor de la basura y muchas cosas que, bueno, que por ahí podemos llegar a charlarlo y desmitificar un poco eso y ver que realmente se hacen cosas muy buenas en Argentina. Así que bueno, sin más preámbulos voy a arrancar y de última vamos charlando a medida que va avanzando la presentación. Creo que apreté F11. Bueno. Ahí se ve perfecto. Bien, uy, perdón. Está como yendo un poquito rápido. Bien, les quería comenzar esta charla con respecto a lo que es la vida de un relleno sanitario. Vamos a empezar a ver un poco cómo nace, cómo se desarrolla y cómo muere, digamos, un relleno sanitario. Un poco lo que ven acá es la foto, en realidad, de la muerte de un relleno sanitario. Uno asocia la muerte con algo malo, con algo feo, con algo que produce dolor, pero en realidad, en este caso, la muerte es algo bueno, es algo que resurge, renace y renace algo como esto. ¿Ustedes asocian una foto como esta con un relleno sanitario con basura? No. Lo que parece es un parque, es un campo, es un espacio verde, y es muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas cuando uno planifica un relleno sanitario, ¿sí? ¿Cuál va a ser el fin de ese relleno sanitario? Entonces, por eso debajo les puse el nacimiento de un inmortal, porque en realidad es un espacio inmortal. Después pasa a formar parte de la sociedad como un espacio verde más, ¿sí? O quizás se le puede dar otros fines, pero nosotros en Argentina no tenemos experiencia. Nuestra única experiencia es este relleno sanitario que les estoy mostrando acá, que actualmente es un parque. Todavía no está abierto al público, obviamente, está muy controlado, pero es un espacio
un espacio verde que brinda muchísimos servicios ecosistémicos a la población. Entonces, empezamos, esto es solo una presentación de... Uy, perdón, me confundí de... Perdón, me confundí de presentación. Sabía que me iba a pasar. Les pido mil disculpas, me confundí de presentación. Ya vuelvo para atrás y... Está bien, te esperamos. Sí, perdón. No pasa nada. Es que la estaba armando y armé una sobre otra y... Creo que es esta, ahí está. Bueno, van zafando algunos que llegan un poco tarde. Bueno, van a llegar ahí a la presentación del Inmortal, a ver si es el mismo. Ay. Ay. Sí, no sé qué me ha pasado, pero parece que se me borró. No sé qué pasó. Perdón. Bueno, igualmente les voy a ir contando. Si querés... Sí, no sé qué pasó, nada, les pido Sí, disculpas. ¿querés dejar de compartir y Sí, tomarte voy a dejar de unos... compartir porque no sé, es lo que te dije, Celeste, si dejaba de compartir se me iba a pasar algo seguro. Ya busco la copia en PDF y se los paso en PDF. Bien. Ahora te vemos a vos, busca tranquila. Bien. Si ya hay preguntas, podemos ahora aprovechar estos minutos. Sí, o que la gente, aquellos que tengan dudas las pueden ir canalizando en el chat y después se las vamos transmitiendo a Marisa. Dale, nada, de nuevo, mil disculpas. No puedo entender, recién lo vimos, es con ustedes. Pasan esas cosas, estamos en vivos. Comento de paso que para aquellos que no les llegó el mail, que ya me avisaron que no a todos les llegó el mail, mandamos ayer y hoy un mail avisando que si participaron en los 4 encuentros, ahí emitimos un certificado de participación. El requisito es que participaron en los 4 encuentros y les pedimos completar un formulario con sus datos personales para después poder emitir el certificado. Ahora voy a poner en el chat de vuelta el link para entrar al formulario y completar los datos para poder después emitir el certificado de participación. Bueno, les voy a pasar el PDF porque no sé qué pasó. Compartí vos directamente el PDF si podés. Puede Sí, ser voy a y compartir el lo PDF. pasás vos. Sí. Bueno, acá sí no puedo ampliarlo porque si lo Sí, amplío no puedo. no hay problema. Bueno, un poco lo que yo quería contarles era cómo empezaba el relleno sanitario, la vida, al igual que la vida de cualquier ente físico vivo, porque tiene vida. Entonces empieza con una planificación, obviamente un nacimiento, una niñez, una adolescencia, una juventud, una madurez, una muerte y un resurgimiento, que es lo que vimos en la foto. Entonces, ¿cómo empieza la planificación, digamos, de un relleno sanitario? Y empieza desde el vamos, bueno, intentando entender qué es un relleno sanitario, ¿no? Que es una obra de ingeniería, que no es lo mismo que un basural, que obviamente hay que hacer muchísimos, después vamos a ver, hay que hacer estudios, hay que
no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Hay muchas cosas que influyen en decir, bueno, voy a poner un relleno sanitario, ¿y dónde? Porque, o sea, uno puede disponer de un terreno, de un territorio, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos siempre el problema social y el problema político. Entonces siempre están esas patas que son súper importantes y hay que considerarlas también. O sea, nadie quiere tener un relleno sanitario cerca. ¿Por qué? Porque es una mala palabra. Pero en verdad es una obra de ingeniería que bien realizada y bien controlada es simplemente como si fuese una industria más, ¿sí? Un proceso más de producción. Entonces, ¿por qué se va a construir? ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos? ¿Quiénes son los actores que van a intervenir? Un poco lo que yo les decía, un poco la sociedad, la parte política, la parte ambiental, estamos todos involucrados en eso. Todos generamos basura, pero no queremos la basura cerca, y eso es muy contradictorio. Y bueno, y muy importante, pero muy importante, es tener en cuenta la legislación. No solo la legislación ambiental, sino la legislación, digamos, la legislación constructiva, o sea, cómo se construye eso, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo un poquito. Entonces, ¿de dónde surge el hecho de planificar? De una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Que tengo residuos, ¿cómo los voy a gestionar? ¿Dónde los voy a ubicar? ¿Sí? ¿Qué hago con la basura? O sea, no la puedo tener en el fondo de mi casa, ¿sí? Entonces, hay que planificar cómo gestionarlo desde el nacimiento, desde que nosotros dejamos nuestra bolsita de la basura hasta que va a un relleno sanitario u otro tipo de disposición final, ¿sí? Esto trae aparejado muchísimos problemas si nosotros no solucionamos el tema que surge de esta necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos problemas? Los problemas son ambientales, sociales, políticos, económicos y un montón más que incluyen eso. O sea, ¿qué problemas ambientales son? Y que empezamos a acumular basura donde nos parece que puede ser, hay un terreno baldío, empezamos a tirar la bolsita ahí. ¿Qué empieza a ocurrir? Empieza a haber una lixiviación, o sea, todos los líquidos van pasando a través de la tierra y van contaminando napas de agua, esa tierra ya no sirve para distintos fines. ¿Por qué? Porque en la basura nosotros tiramos de todo. O sea, pero ustedes dicen, no, pero yo tiro yerba, tiro papel, eso no puede contaminar tanto. Sí, pero tirás solventes, pintaste una puerta, tiraste la pintura, tiraste una pila. O sea, tiramos de todo en realidad, solo que no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuál es la solución frente a eso? Y la solución es planificar, tomar las riendas, o sea, presentar soluciones y alternativas, no solo, como habíamos hablado, desde el inicio, desde que se genera la basura, la recolección y la disposición final también. Entonces, hay que tomar medidas frente a eso, ¿sí? ¿Y cuál es la opción? Hay muchísimas opciones, digamos, tanto en la parte que yo no me voy a detener en lo que es la parte de la generación, digamos, lo que es la separación en origen y eso, porque no es el fuerte mío, digamos. Y tampoco en lo que es la parte logística, ¿no? Lo que es la distribución de la basura, hacia dónde va, o sea, qué caminos toma, porque eso también es otro tema que es muy interesante, pero no está dentro de esta charla, digamos. Entonces, opciones para disposición final de la basura hay muchísimas, ¿sí? Pero para nuestra economía, para un país como Argentina, con una economía quizás limitada en inversiones y en desarrollo tecnológico referente a lo que es basura, la mejor opción es el relleno sanitario. Y aunque estemos en un país del primer mundo y haya un montón de alternativas, siempre se termina en un relleno sanitario, aunque sea muy mínimo, pero siempre es necesario. ¿Por qué? Porque la materia no desaparece, se transforma, pero no podemos hacer desaparecer la basura. Entonces, a algún lugar va. O sea, por más que la transformemos, siempre algo va a quedar. Entonces, eso es un poco lo que es la planificación de un relleno sanitario. Entonces, ¿cómo empezamos? Además de hacernos todas estas preguntas, obviamente va a haber una reunión entre políticos, entre entidades no gubernamentales, la población en general, o sea, científicos y técnicos y un montón de gente que va a intentar hacer
de este proyecto lo mejor posible. Una vez que ya se sentaron a hablar y ya decidieron dónde va a ser, etcétera, bueno, empieza lo que es la planificación, ¿sí? Bueno, a ver, ¿dónde va a ser el emplazamiento? Para el emplazamiento, ¿qué tengo que ver? La ubicación, el acceso. ¿Cuánto tiempo va a durar ese relleno sanitario? ¿Cuál va a ser la vida de ese relleno sanitario? Entonces, en función de eso, la ubicación es súper importante. ¿Por qué? Ahí yo les muestro una foto del relleno sanitario que inicialmente les había mostrado 2 fotos donde parecía un parque. Bueno, está ubicado ahí al lado del Río de la Plata, en los municipios de Quilmes y Avellaneda. Es el relleno sanitario de Villa Domínico. Bueno, este relleno sanitario se hizo en 1978, o sea que por lo tanto había mucho desconocimiento del tema. No es desconocimiento, es lo que se sabía en el momento, ¿no? Después con el tiempo se fue desarrollando mucho más y ahora hay un montón de cosas que no se harían, que se hicieron en ese momento. Entonces, por ejemplo, uno sería esta ubicación en zonas bajas. Estas son zonas inundables, al lado del río, en la planicie de inundación del río, en la confluencia de una cuenca hidrográfica, como es la cuenca del arroyo Santo Domingo y del arroyo Sarandí. Entonces, hoy en día estamos tratando de proteger los humedales. Esto sería una zona de humedales. Entonces, antes lo que se hacía era usar zonas bajas, que se llamaban, que era zona de humedales, para rellenar. Esto actualmente no se podría hacer, ¿sí? Pero también, convengamos, ahí está la contradicción, no siempre están las tierras disponibles para hacerlo, ¿sí? De todas maneras, este relleno está impermeabilizado como todo relleno sanitario, o sea que por lo tanto la afectación es una afectación mínima, más bien es una afectación visual o un impedimento del ciclo normal del flujo del agua, digamos. Entonces, eso hay que considerarlo, la ubicación, dónde vamos a poner el relleno sanitario, ¿sí? A cuántos kilómetros de una población. Hay toda una legislación referente a eso, que por ejemplo, tiene que estar a más de 15 kilómetros de una población. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, si ustedes ven ahí el relleno sanitario, está muy cerquita, o sea, está rodeado de casas, o sea, de barrios. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando se hizo, no había toda esa población rodeándolo. A medida que fue avanzando, la civilización, llamémosle, o sea, vamos aumentando la población, entonces, obviamente, los espacios vacíos se van ocupando y nos vamos acercando cada vez más al relleno sanitario. Entonces, hay mucha controversia y se puede llegar a muchas discusiones respecto a eso, pero la realidad es que hay una necesidad muy grande de ocupar espacios, y se ocupan los espacios vacíos que hay. ¿Quiénes son las personas que ocupan esos espacios? Generalmente son las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque son terrenos que son muy económicos, porque están cerca de un relleno sanitario, porque están cerca de baldíos, bueno, o sea, es, como les dije, son problemáticas que rozan todos los problemas políticos, sociales y económicos apuntan al mismo lugar. Entonces, ahí alrededor del relleno sanitario siempre van a haber estos problemas sociales y económicos, o sea, van a ver los cartoneros, van a ver el tema de los carritos, el tema de la basura tirada al lado, por un montón de motivos, y entonces dicen, pero si tenés el relleno, ¿por qué está la basura al lado? Y porque se genera todo un mundo económico, digamos, es otro tipo de economía alrededor de un relleno sanitario. Entonces, ¿qué otras cosas tengo que tener en cuenta para esto? Estudios previos, bueno, obviamente como habíamos hablado, la legislación de todo tipo, ¿sí? Referente a lo que es residuos, referente a medio ambiente, lo que les decía antes, cómo voy a construirlo ediliciamente, ¿sí? Los equipamientos industriales que se requieren, y después, obviamente, referido al ordenamiento territorial y al uso del suelo. ¿Qué otros datos tengo que tener? Datos estadísticos, pero datos estadísticos fehacientes, ¿sí? Siempre todo esto que le estoy diciendo, los datos climáticos, datos hidráulicos, ahora me voy a detener en cada uno de ellos, siempre tienen que ser de fuentes que pueden ser fuentes públicas y privadas, puede ser de cualquiera de las dos, pero que sean con una base y un fundamento, y además que sean buenas, ¿sí? Que sean buenos datos.
no porque lo hizo un estudio de no sé quién, no, tiene que tener un fundamento, ¿sí? Si hay un paper, mejor, digamos, ¿sí? Un respaldo científico siempre es bueno. Entonces, los datos estadísticos referidos a la población, referidos a no solamente a lo que es edad, a lo que es económico, a lo que es, sino a la generación de residuos, cuántos residuos se generan, qué tipo de residuos, dónde está la mayor concentración de residuos. Hay, por ejemplo, no sé, hay distribución por ejemplo, de camiones que van y hacen recolección de basura o no. Bueno, todo ese tipo de estadísticas hay que tenerlo. Datos climatológicos, la lluvia es súper importante, los vientos, porque eso nos va a definir la ubicación. La lluvia nos va a definir la cantidad de líquido que generemos. Los datos y estudios hidráulicos también, porque nosotros tenemos que saber, o sea, por ejemplo, en este caso, la confluencia de una cuenca con otra, o sea, cómo son esos movimientos de agua, las crecidas, etc. Los datos hidrogeológicos también, o sea, cómo es el movimiento de las aguas subterráneas, cómo interactúan, digamos, con el relleno sanitario en un futuro, con las aguas superficiales, cómo es el tipo de suelo, tengo el suelo que necesito, esos datos son súper importantes. Después en la parte de topografías también, ¿sí? Cómo es la elevación del terreno, la inclinación, ¿sí? Y también, lo más importante de todo, como en cualquier obra de infraestructura que se hace, tener en cuenta lo que es el impacto ambiental, ¿sí? Hacer un estudio de impacto ambiental. Previamente siempre es necesario. Obviamente esto es un mundo aparte del impacto ambiental, requiere un montón de datos y de estudios que se deben hacer. Entonces vamos al nacimiento del relleno sanitario, entonces ahí empiezo con mis preguntas. ¿Cuál será el fin de este relleno sanitario? Cuando me refiero a esto, ¿qué digo? ¿Y son solo residuos domiciliarios o puedo utilizarlo para otro tipo de residuos? Sí, y eso va a estar dentro de la planificación previa que hicimos. ¿Cuál va a ser el fin? ¿Va a ser solo residuos asimilables a domésticos o van a ser residuos especiales? ¿Puedo tener ambas cosas? Sí. ¿Por qué? Porque el relleno sanitario lo puedo diseñar y construir de una manera que tenga celdas específicas para residuos específicos, residuos especiales específicos, ¿sí? ¿Cuántos residuos voy a recibir? Bueno, eso también, eso previamente está en la planificación, pero muchas veces en la marcha eso se va cambiando, ¿sí? Un poco lo que hablábamos, está relacionado con el crecimiento de la población, con las políticas que se implementan, con la gestión que se está llevando adelante. Entonces, la cantidad de residuos muchas veces no es la que se había planificado y cambia, ¿sí? ¿Qué capacidad de acuerdo a su vida útil? También, esto se planifica previamente y se dice, bueno, sí, este relleno sanitario va a tener una capacidad de 200 millones de toneladas, qué sé yo, de basura. Y sin embargo terminamos usando más. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde poner la basura. Es un problema social, político. Entonces, muchas veces se terminan haciendo un montón de reajustes en la obra original para poder utilizar mayor capacidad o la mayor capacidad posible que nos permita el espacio que se tiene, ¿no? ¿Cómo se gestiona internamente? Bueno, eso también, o sea, ¿cómo es ese movimiento? Porque generalmente, en este caso, por ejemplo, SEAMSE es un controlador, ¿sí? Pero no solo trabaja SEAMSE en el relleno sanitario, hay un montón de contratistas que trabajan con respecto a la basura. Está el que maneja la basura, es decir, el que recibe, está con la palita, ¿sí? Tirando la basura, rellenando. Están los que colocan todo el sistema de cañerías, que no necesariamente tiene que ser la misma empresa. No es la misma empresa que hace el tratamiento de los líquidos lixiviados, no es la misma empresa que hace el tratamiento del gas. Son un montón de empresas que terminan trabajando, algunas son cooperativas, ¿sí? Otras son empresas muy conocidas, que terminan trabajando en función de llevar adelante, ¿no? El relleno sanitario, como cualquier industria, como cualquier proceso. Entonces eso conlleva un montón de gestiones internas, no solo operativas, sino también administrativas también.
¿Qué legislación está relacionada? Ahí empieza digamos, a tomar relevancia todo lo que está relacionado con los residuos y con el medio ambiente, ¿sí? Porque ya nos estamos metiendo dentro del relleno. Entonces, ahí hay muchísima legislación. Por ejemplo, ¿qué pasa con los lixiviados? ¿Puedo volcar lixiviado? ¿No puedo volcar lixiviado? Bueno, hay toda una legislación. ¿En dónde puedo volcarlo? Bueno, dependiendo del cuerpo de agua, si es de provincia de Buenos Aires, si es en Santa Fe, si es en Córdoba, la legislación va a ir cambiando, ¿sí? En Buenos Aires lo que ocurre, a diferencia de otras provincias, es que hay muchísimos organismos que controlan, entonces muchas veces nos encontramos haciendo muchos papeles para cada uno de esos organismos en una misma institución, ¿no? Llamémosle, pero le pasa no solo al relleno sanitario, sino a cualquier industria, ¿sí? Hay que responder frente a los distintos organismos. Entonces hay que ver toda la legislación que está relacionada a eso. Dentro de este diseño y construcción que empezamos, ¿no?, a hacer en el relleno sanitario, fíjense en la foto, lo que estamos viendo es una celda, ¿sí? Una celda que tiene la base y si ven ahí como una especie de torres, esas son, debajo de eso hay todo un sistema de drenaje, de piedras, digamos, un sistema de piedras, vamos a llamarle para que no entendamos todo, donde permite el drenaje del líquido. Entonces se junta debajo y se puede extraer, en esas torrecitas hay unos caños, una tubería, ¿no?, donde se puede extraer el líquido. Entonces se empieza a rellenar y eso puede ir creciendo hacia donde termine el relleno sanitario, ¿sí? Que como dijimos recién, no necesariamente coincide con la planificación. Entonces, bueno, se toman un montón de recaudos a la hora de empezar a construir la primera parte, ¿sí? Entonces después empieza a crecer nuestro relleno sanitario, ¿sí? Empieza la niñez. Empezamos a rellenar, a poner la basura. ¿Qué es lo que pasa? Entra un camión de basura, tiramos la basura y obviamente eso hay que empezar a cubrirlo, porque si no, ¿qué pasa? Empieza a haber roedores, empieza a haber olores, empieza a haber un montón de cosas que empiezan a molestar. Entonces, en función de eso, también se van ajustando cosas que en la planificación estaban previstas, pero que muchas veces a la hora de actuar no coincide con la planificación que se hizo, ¿sí? Pero no porque esté mal hecha, es porque todos lo sabemos, digamos, uno planifica un viaje y va a salir perfecto, no, nunca sale perfecto, siempre hay cosas en el camino que hay que ir cambiando. Esto es lo mismo, siempre hay cosas que hay que ir cambiando. El clima cambia, o sea, por ejemplo, el relleno sanitario que es de SEAMSE se abrieron la mayoría en 1978. De 1978 hasta esta época cambió la legislación, cambió el clima, cambió la cantidad de población, cambió todo. Entonces, obviamente eso va cambiando, ¿sí? Va cambiando la forma en la que se va trabajando el relleno sanitario. Entonces, la pregunta es, ¿qué voy a empezar a generar una vez que se empiece a acumular la basura en esa celda? Bueno, el gas, la cantidad de gas que voy a generar, la cantidad de líquidos que voy a generar. Fíjense que todo esto está relacionado con ¿qué? Con lo que vimos previamente. ¿Qué tengo en cuenta en la planificación? ¿Dónde va a estar? Los datos meteorológicos, el viento, la lluvia, a dónde me va a llevar el olor, cuánto líquido voy a generar. Está todo relacionado, ¿sí? Solo que se va modificando a medida que va creciendo. ¿Cómo voy a resolver los problemas de asentamiento? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, es muy chiquitito igual, no voy a detenerme mucho. ¿Cómo se mantiene esta infraestructura? ¿Cómo voy manteniendo esto? ¿Por qué? Porque puede ser que yo haya diseñado un talud de una forma determinada, con todos los cálculos perfectos como los hice. ¿Qué pasó? Empieza a haber movimientos, empieza a cambiar el clima, si tengo un cuerpo de agua cerca, seguramente voy a tener una afectación bastante considerable.
este cuerpo de agua generalmente, ¿qué es lo que quiere? Su planicie de inundación, que generalmente es afectada por el relleno sanitario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a haber erosiones, hay que ver qué hacemos, cómo mantenemos, ¿sí? No solo los caminos, sino los taludes, sino todo, ¿sí? ¿Cómo controlo ese avance de la obra? No solo desde el punto de vista de gestión, sino desde el punto de vista operativo. Ya les dije, hay muchísimas empresas que están formando parte de esto, por lo tanto se vuelve un lugar bastante complejo, sí que hay que saber manejar. Y además de todo eso, cuando se empieza a trabajar con la basura, empieza a pasar lo siguiente, lo que yo les decía, esas microeconomías que se van formando que viven de la basura. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes vieron, ahí no hay alambrado, no se puede alambrar 400 y pico de hectáreas o la cantidad de hectáreas que tiene un relleno sanitario. Empieza a ingresar la gente a buscar en la basura qué es lo que hay. Eso que implica es un problema de salud, los animales abandonados, sí, Adriana, la zoonosis, muy importante, importantísimo. Pero también las personas, ¿sí? Un tema de seguridad, de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a hurgar, ¿sí? Y eso está bien, es una fuente de ingresos, una fuente de dinero para estas personas, pero implica también para la empresa que está manejando eso, es un problema, ¿sí? Es un problema legal, es un problema gravísimo de todo tipo. En el caso de SEAMSE, por ejemplo, en el relleno sanitario de Norte, lo que se hizo, se solucionó ese problema, porque era un problema de seguridad para quienes trabajaban también. No era nada grato. A las 3 de la tarde nos teníamos que ir del relleno porque no era bueno estar ahí. Así que la solución fue transformar a estas personas que iban a buscar, digamos, su fuente de ingreso en la basura, en plantas sociales. Entonces se las incorporó al circuito económico, se armó una planta en donde llegan los camiones, no todos los camiones, sino cierta cantidad de camiones ingresan, y estas personas lo que hacen es, en esa basura, con todos los guantes y todo lo que requiere, todas las medidas de seguridad adecuadas, lo que hacen es, bueno, ir viendo qué sirve, ¿sí? Entonces empieza el tema del reciclado, ¿sí? Ya incorporando además estas personas que estaban fuera del circuito económico. Eso es algo que se hace en SEAMSE. No en el relleno de Villa Domínico, pero sí en el de Norte, porque Villa Domínico está cerrado. Y ya pasamos a lo que es la adolescencia, ¿sí? Ya empezamos a tener celdas completas, empezamos a completar celdas nuevas, y empezamos, ¿qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia empiezan todos los problemas de identidad. ¿Qué es? ¿Un relleno sanitario o un basural? No, es un relleno sanitario, no es un basural, ¿sí? ¿Por qué lo puse acá? Porque muchas veces cuando uno ve esta foto, que es lo que uno ve cuando ve un relleno activo, sí, pero esto es un basural. No es un basural. Hay que tener bien en claro la diferencia. Un basural es yo voy y tiro basura a un terreno, sin previamente haber hecho ningún tipo de estudio de impacto ambiental, ningún tipo de análisis, ningún tipo de impermeabilización que no me permite que esos líquidos que están fluyendo pasen hacia la napa, que contaminen el suelo, que se generan gases también, y esos gases contaminan la atmósfera. Un relleno sanitario es una obra, hay que tenerlo bien claro, es una obra de infraestructura donde la basura está controlada, ¿sí? Entonces, al margen que uno vea esta foto, y obviamente es impactante, y dice, no, esto es un basural, y yo los invito a que cuando puedan, en este momento que estamos de pandemia no se puede, pero en algún momento cuando todo se reactive, visiten, porque hay visitas guiadas en el relleno sanitario, que vean la cantidad de basura que se tira, porque todos somos responsables de esa basura. No es SEAMSE el responsable, somos todos. Entonces es impresionante ver la cantidad de camiones que ingresan, camiones. Es como infinito. Y obviamente los rellenos sanitarios tienen un fin, ¿sí? No puede entrar basura infinitamente, ni nosotros podemos generar basura infinitamente. Entonces, por ahí también la idea sería ir cambiando un poco nuestro paradigma, ir intentando desde nuestro hogar hacer la separación en origen y reutilizar. Entonces, ahí que empiezo a hacer controles más específicos, ¿sí? Empiezo a controlar ahora las emisiones difusas, porque tengo celdas cerradas,
empiezo a ver que realmente haya una correlación entre lo que yo había calculado previamente en la planificación y lo que está produciendo ahora, porque les dije, los cambios van ocurriendo, ¿sí? Son muchos años. ¿Qué problemas van surgiendo? Muchísimos. Es lo que yo les decía, estos problemas sociales que no estaban en la planificación. Si yo tenía mi pueblo más cercano a 50 kilómetros y ahora lo tengo al lado, bueno, porque esas cosas van pasando. Entonces hay que ir viendo cómo se resuelven todas esas cosas. Y además, todas las novedades que van surgiendo en la parte de legislación y en la parte de ingeniería, en la parte de obra, en la parte de medio ambiente, en las novedades técnicas, o sea, cómo puedo controlar ahora mejor tal cosa, el agua subterránea, el agua superficial, las emisiones difusas, las antorchas de las plantas de gases, el líquido lixiviado, van surgiendo técnicas nuevas, entonces todo eso hay que ir actualizándolo. Después ya llegamos a la madurez, ¿sí? Ya que tenemos acá un relleno sanitario maduro, como le dice la palabra, ya está en su fin, digamos, entonces ya está consolidado. Ahora, por ejemplo, estamos al límite, al tope de la producción de gas, porque no es infinito, o sea, la basura se va descomponiendo, va generando gas, y llega un momento que está limitado, obviamente, y ya no se genera más. Entonces, eso... esa curva se calcula también y obviamente después hay que corroborar que realmente lo que, digamos, lo que se está produciendo es lo que se había planificado. Entonces, todo eso se va modificando y se va recalculando y obviamente ese recalculando implica inversiones, implica modificar, implica realizar nuevas técnicas, realizar nuevos procesos, ¿sí? Incorporar nuevos procesos. Ver qué pasa con la cobertura, qué otro tipo de cobertura puedo utilizar, ¿sí? Y por suerte finalizan las obras, y eso es un beneficio para la sociedad, porque ya no tienen olores, ya no tienen el tema del polvo dando vueltas, ¿sí? De la tierra, de los movimientos de tierra, etc. Y los controles se vuelven mucho más concisos, digamos, e insistentes, digamos, ¿sí? Hay todo un proceso, en SEAMSE se gasta muchísimo dinero en el control ambiental, pero no solo para ver que no estemos afectando el ambiente, sino también a la sociedad, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente nos incluimos las personas también. Bueno, ¿qué pasa con la muerte del relleno sanitario? Se terminó, se cerró, no se produce más gas, no se produce... bueno, no se murió. Lo que pasó es que ahora se reutiliza como otro tipo de entidad, llamémosle, ya no es un relleno sanitario, sino que ahora ya es un parque, ¿sí? Obviamente que desde que se termina digamos, ese uso como relleno sanitario, hasta que lo transformamos en parque, hay todo un proceso, un tiempo, un lapso de tiempo bastante largo. Por ejemplo, en este caso, este relleno sanitario cerró en 2006. Por lo tanto, pasaron varios años para tener algo como esto. En el medio, obviamente, se van actualizando todas lo que son los controles ambientales, la legislación, como veníamos hablando, y actualmente nosotros tenemos que hacer con todo esto. Bueno, lo que hicimos fue transformarlo. Hacemos controles, nuestros propios controles, ¿sí? Además de que los mandamos afuera a otros laboratorios certificados con control de OPDS, ¿sí? Con una cadena de custodia, para ver que todo esté bien. De nuevo, no solo agua superficial, subterránea, calidad de aire, emisiones difusas, se hacen controles de biota, controles de suelo, controles del lixiviado puro y una vez que sale, en todos los rellenos sanitarios. Se hacen, bueno, control interno. ¿Cuál es el otro fin que tiene un relleno cerrado, digamos, cuando ya está en su etapa de resurgimiento, y que tiene muchos fines? Su fin principal es un fin social. ¿Por qué? Porque puede ser reutilizado el lugar como un espacio verde que brinda servicios ecosistémicos muy importantes a la sociedad. ¿Qué significa esto? Y tengo un espacio verde, tengo un pulmón verde, que no solamente me sirve para ir y sentarme y tomar mate, que no es poco, o sea, hay
sobre todo los que viven en Buenos Aires, saben que hay partes de la ciudad que no tienen ni una plaza. Y aunque no lo crean, esto influye mucho en lo que es en lo emocional, en la psicología. Las personas también que viven en el campo lo saben, o sea, abrir y ver todo verde es una cosa, abrir y ver todos los edificios es otra cosa. Entonces, eso ya es muchísimo. Un espacio para correr, para hacer ejercicio, un espacio de investigación, un espacio donde se puede desarrollar muchísimo lo que son estas tecnologías basadas en la naturaleza, que es lo que estamos haciendo actualmente. Después, en la parte ambiental, es recuperar un espacio que estaba siendo utilizado para la disposición de residuos, ¿sí? Que genera un impacto como toda actividad humana, pero que lo podemos de a poco ir recuperando a ese espacio. Entonces, ambientalmente tiene un peso muy importante. Y desde el punto de vista económico, obviamente, este tipo como yo les decía al principio, cuando uno planifica, lo que ve es la zonificación. Obviamente, todos los terrenos que están cerca de un relleno sanitario y no tienen un valor económico muy bueno. Pero si yo tengo un parque, el valor económico cambia. Les puedo asegurar que la imagen, el paisaje es muy diferente. Entonces, al cambiar y estar en esta etapa de resurgimiento, lo que cambia también es ese valor económico que tiene toda la zona, toda la región, que le da otro perfil también diferente, ¿sí? Y además digamos, los resurgimientos que pueden estar dentro de estas economías, microeconomías que se generan, ¿no? Por ejemplo, producción dentro de lo que es el tratamiento de líquidos lixiviados, nosotros estamos utilizando humedales, obviamente estamos en etapa experimental, pero con las plantas que se utilizan para el tratamiento del líquido lixiviado, se pueden realizar, por ejemplo, artesanías, porque son plantas que permiten realizar ese tipo de trabajo. Entonces, eso permitiría por ejemplo, un tipo de economía local que sería muy bueno. La idea es implementar este tipo de tecnologías basadas en la naturaleza que se están probando en este relleno cerrado, en todos los rellenos pequeños, para que pueda cerrar en una economía circular, beneficios para la sociedad, para el medio ambiente y obviamente para todos, ¿no? Pero sobre todo para el medio ambiente que necesita un respiro. Y para esta sociedad que realmente, si tienen alguna vez la posibilidad, no está tan bueno porque es medio peligroso, pero ver cómo vive esa gente alrededor es chocante. Entonces, al tener un espacio así diferente, está bueno porque les da también otra visión a ellos, es decir, se conectan con este espacio, con este lugar y decir, sí, yo puedo vivir diferente. Entonces está bueno desde ese punto de vista, tratar de incorporar, como se hizo en el otro relleno sanitario, incorporarlos a la economía y hacerlos parte de esto. Así que bueno, esto más o menos espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Y esta es una foto de una parte que nos quedó del relleno sanitario, que quedó virgen, digamos, donde tenemos una reserva, y eso es un humedal, digamos, que forma parte de la reserva. Es una foto de ahí, también del relleno sanitario, y quería, bueno, mostrárselas. Y bueno, les agradezco mucho el tiempo y que me hayan escuchado. Bueno, gracias Marisa. Vamos a pasar un ratito, tenemos para preguntas, si las quieren ir canalizando en el chat. Acá Marisa ya te transmito, Rubén pregunta si los humedales están construidos por sobre la montaña de basura. Actualmente no los tenemos, no los tenemos construidos, estamos en esa etapa de construcción piloto, y sí, estarían construidos no sobre la montaña de basura, sino sobre la celda, sí, sí, estarían construidos sobre, sí, la celda del relleno, digamos, sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta que sí. seguro lo mencionaste, pero capaz se puede profundizar un poco más. No sé si todos lo entendieron bien. Hablaste varias veces de gases que se producen. Sí. No sé si mencionaste también la palabra biogás.
No, Pero no, ¿puedes profundizar un poco, explicar un poco más sobre el tema de los gases? sí, no es mi fuerte porque yo me dedico exclusivamente a lo que es lixiviado, pero sí, los gases que se generan es un biogás, es metano, es como el mismo biogás que se genera en los digestores, solamente que imagínense que es un digestor gigante. Entonces, digamos, eso se extrae, hay todo un sistema de extracción, ¿sí? Con cañerías, se extrae y se trata en una planta. ¿Por qué digo se trata? Porque no viene solo, no viene acompañado, no es solo metano, ¿sí? Viene acompañado de un montón de otros gases que se generan por la degradación de la basura. Piensen que hay de todo ahí, de todo, de todo. Entonces, obviamente no se genera solo metano. Entonces lo que se hace es purificarlo y poder utilizarlo, reutilizarlo. Eso es en uno de los casos. En otro de los casos se quema, en otra época se quemaba y se transformaba en dióxido de carbono y se vendía como bonos verdes. Eso era otra opción, ¿sí? Porque ¿qué hacemos? Transformamos todos los gases de efecto invernadero en dióxido de carbono, que sería el que menos afecta. No sé si Bueno, es suficiente la explicación, porque no es mi fuerte. Sí, 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 bueno, perfecto. Más que acá nada hay, se generan el biogás también de los residuos orgánicos. No sé si quedó claro para todos, pues estás muy dentro de la materia, no sé si quedó claro para todo el mundo. Pero sí, sí, me parece que sí. acá hay algunas preguntas más. Por ejemplo, ¿el relleno sanitario es sustentable para la población? Estás muteada, Marisa. Ah, perdón, Ahí perdón, está. sí. Sí, si se lo gestiona correctamente puede ser sustentable, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero bueno, como les decía, siempre ahí estamos en una línea muy finita donde no quiero decir algo que me pueda afectar, pero donde las decisiones políticas son muy importantes. Entonces, dependiendo del político de turno se toman ciertas decisiones y dependiendo de otros se toman otras decisiones y se va por otros caminos, pero se puede, bien gestionado, se puede ser sustentable, 100%, sí. Bueno, una última pregunta y después, Marisa, te pedimos que en el chat dejes tu mail para Da- las personas que tengan dudas. La última sí, pregunta es, ¿cuál es el proceso del lixiviado luego de la salida del relleno? bien, ahí sí, ahí puedo, voy a tratar de no explayarme mucho. Bueno, una vez que lo sacamos, vieron que cuando ustedes tiran la basura tiene ese juguito abajo, bueno, imagínenselo en toneladas, es terrible, se saca mucha cantidad de líquido. Eso se extrae y se trata en una planta. Es igual que el tratamiento que se hace para la purificación de agua, el agua que tomamos o para los cloacales. Es el mismo sistema, hay un tratamiento primario, secundario, terciario. Lo que va cambiando es qué hacemos en ese tratamiento primario, secundario y terciario, porque obviamente la matriz del lixiviado es muy diferente a una matriz de un líquido cloacal, por ejemplo, ¿sí? O de un líquido específico de una industria. Entonces, todo se hace, todo ese proceso, que sería toda una charla aparte, y una vez que termina el proceso, tiene que cumplir con una reglamentación. En el caso de Villa Domínico, nosotros tenemos que cumplir con la 336, que es un decreto de una normativa específico de provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que cumplir con 33 parámetros que están especificados, entonces se hace un análisis previamente. Se hace un análisis interno antes del vuelco y además se mandan a hacer análisis a laboratorios que estén certificados y con cadena de custodia. Y también se hacen auditorías ambientales, auditorías que hace OPS, auditorías de gestión. Está muy controlado el tema, sí. Y luego sí se puede volcar al cuerpo de agua. Si no está en condiciones, no se vuelca. No sé si respondí, traté de ser lo más concisa posible. Sí. Bueno, Marisa, muchas gracias. Ahí, si querés, después hay otros comentarios que te fueron dejando, si querés leerlos en el Ah, chat. bueno, Y bueno, dale, y te pido lo del mail, así, dale, bueno, si alguien después quiere contactarse con vos, tiene tu dirección. Bueno, dale, muchas buenísimo. gracias, No, gracias a Manuel. vos y a todos por la invitación y a todas las personas que están y me escucharon. Y bueno, les pido disculpas por el inicio que fue un poco un tropezón ahí. Nada, no hay Está problema. perfecto. Muchas gracias, Marisa. Gracias. Ahora seguimos con la segunda parte.
nos va a hablar el ingeniero Víctor Goicoa. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Víctor es ingeniero químico, recibido en la Universidad Nacional de San Luis. Es jefe del Departamento de Energías Renovables y Gestión Energética del INTI, región Cuyo, y docente en la Universidad Nacional de San Luis en la asignatura Operaciones de la carrera de Ingeniería Química. El título de la presentación de hoy es Aspectos energéticos de la revalorización de residuos sólidos con foco en la producción de biogás. Ahí está, Víctor. Bienvenido. Bueno, hola Manuel, hola a todos. Hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Te Sí, escuchamos sí. bien, te vemos. Bueno, ahí vamos a compartir la pantalla, esperemos que esta vez salga bien. Díganme si la están viendo. ¿Se ve? Bueno. Ahora sí. Perfecto, adelante. Bueno, la idea un poco es dar algunos conceptos generales, obviamente que por los tiempos y bueno, estimo que por la composición, digamos, un poco variada de los que están participando, digamos, la idea es justamente hacer algunos conceptos generales y empezar a introducir lo que es, digamos, el tema de la valorización energética orientada a la producción de biogás. Como decían recién ustedes, Marisa, y bueno, comentaban algunos, por ahí el tema de gas, de los rellenos sanitarios, si bien se asimila un poco al biogás, pero generalmente lo llamamos gas de relleno sanitario, tiene sus particularidades. Obviamente que es una mezcla principalmente de metano y dióxido de carbono, pero bien, como decía Marisa, tiene algunos componentes extras, que tiene un biogás producido de algún proceso controlado, digamos, de un biodigestor, que hace, digamos, que la etapa de purificación tenga ciertas características específicas. Bueno, el tema de residuos sólidos, bueno, vale decir que ustedes pregunten, digamos, en el chat, y después Manuel, si queremos ir leyendo y haciendo, digamos, algunos comentarios de los que los chicos van haciendo, digamos, está bien, digamos, ¿no? La idea tampoco es que por ahí hable solamente yo, ¿no? Pero bueno, la idea de la presentación está enfocada en esos 4 ítems, que es un poco hablar de los aspectos generales de la biomasa, haciendo foco un poco a los residuos sólidos, o a la biomasa sólida, un poco también pensando en lo que tiene que ver con, enfocado a los residuos sólidos urbanos, también un poco el tema de gestión, ¿no? Cómo impacta la gestión en una planificación, digamos, de un proceso de generación de energía, en este caso, la generación de energía a través del biogás. Después vamos a ver algunos conceptos básicos, digamos, de lo que es la biodigestión anaeróbica, y después algunos ejemplos que podemos encontrar en la Argentina. Digamos. Hay muchos, pero bueno, por lo menos ir recorriendo algunos. Bien, ahí no se corta nada, vamos bien, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, bueno. sí, todo perfecto. Bueno. En principio, perdón, el tema de residuos sólidos es muy difícil, digamos, determinar, digamos, qué es sólido, qué es semisólido, qué es, bueno, líquido obviamente que sí, pero bueno, hay digamos, como una interfaz que no está muy bien definida, por decirlo de una manera. Pero sí, desde el punto de vista, digamos, de lo que tiene que ver los procesos de valorización energética, podemos hacer como una clasificación gruesa, tal cual se pueden ver ahí, digamos, en la diapositiva, en donde distinguimos 2 tipos de biomasa, ¿no? La biomasa de característica húmeda y la de característica seca, dependiendo de los contenidos de humedad que tengan, podemos pensar en un proceso o en otro tipo de proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de biomasa de carácter húmedo, es decir, que la humedad es del mayor al 60%, ahí podemos tener los procesos bioquímicos, donde uno de esos es la digestión anaeróbica, o también podríamos pensar en un proceso de compostaje, que sería un proceso aeróbico, por ejemplo. Y también tenemos los procesos químicos o físicos químicos,
donde, por ejemplo, tenemos la valorización de los aceites vegetales usados, por ejemplo, siempre pensando desde el punto de vista de los residuos, ¿no es cierto? Para obtener, por ejemplo, lo que es el biodiesel. Y desde el otro extremo, digamos, de esa composición, digamos, en cuanto al contenido de humedad, tenemos aquellos, digamos, residuos o biomasa que tienen una humedad menor del 60%, si tiene un alto contenido de sólidos, donde ahí, digamos, que la valorización energética está más orientada a procesos termoquímicos, como por ejemplo la combustión y la gasificación. Ese es un poco, digamos, un orden de magnitud, digamos, en cuanto a las diferentes aplicaciones que podemos tener para las diferentes biomasas en cuanto al contenido de humedad, para hacer una valorización energética. Obviamente que eso no es fijo, sino que es más bien dinámico, ¿no es cierto? O sea, no es que eso está, digamos, es una clasificación que es rígida. Tenemos ciertas cuestiones que podemos ir de un lado para el otro. Pero bueno, ahí por ejemplo tenemos abajo, podemos ver algunos residuos bueno, tenemos aceites, obviamente, tenemos residuos de biomasa de frigoríficos, por ejemplo, rumen, sangre, que eso estaría más por el lado, digamos, de la corriente de la biomasa húmeda. Y por el otro extremo, obviamente, que desde el punto de vista de la biomasa seca, uno siempre piensa cuando habla de eso en residuos leñosos, por ejemplo, ¿no? Que hay, por ejemplo, un aserradero, que sería la biomasa sin ningún tipo de adecuación, y después podemos ver algún tipo de densificado, como briquetas y demás, que eso tiene más relación con la cuestión de logística y las operativas, digamos, del equipo de generación de energía. Más o menos es un poco el abanico de posibilidades. Nosotros obviamente vamos a tratar de concentrarnos en el proceso anaeróbico, pero bueno, dentro de la biomasa, esto no es que vamos a hacer un detalle, pero cuando hablamos, digamos, de humedad y de sólidos, bueno, justamente, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Un sustrato, biomasa, en un proceso bioquímico, digamos que lo podemos distinguir, su totalidad está compuesta por sólidos totales y por agua, digamos. ¿Qué son los sólidos totales? Es aquella fracción o esa composición de nuestra biomasa que al poner una muestra, supongamos, en una estufa a 105 grados centígrados, la humedad se pierde y nos queda el sólido, ¿cierto? Bueno, a eso se llama sólidos totales. Y eso un poco nos representa en cierta magnitud justamente lo que estábamos hablando recién, de cuánto contenido de sólido o humedad tiene nuestra biomasa. En función de eso, podemos empezar a planificar cuál sería una posible, digamos, utilización. Eso, digamos, obviamente que la caracterización va a depender del proceso que querramos hacer, pero bueno, hace falta una analítica, digamos, específica para justamente que se mencionaba en la exposición anterior, cuando uno hace una planificación, tiene que tener, digamos, datos fehacientes, cuantitativos, digamos, de lo que está, en este caso, de la biomasa que estamos considerando. Cuando hablamos de biogás, uno de los principales, digamos, indicador que tenemos que tener, o dato que tenemos que tener, es justamente cuánto biogás genera, y si tiene, digamos, posibilidad de generar un proceso anaeróbico en nuestra biomasa, ¿no es cierto? Eso hay normativa, digamos, hay metodología, digamos, estandarizada para hacer esa determinación, y obviamente después hay una batería en cuanto a sólidos, a la relación carbono-nitrógeno, que es súper importante para los procesos microbiológicos. Pero bueno, la idea es, no vamos a hablar un poco acá digamos, de las cuestiones específicas de caracterización, pero sí tenemos que tener datos que nos permitan hacer una evaluación de nuestro proceso, ¿no es cierto? Bien, pero bueno, por lo menos tenemos que tener a esta instancia, digamos, nuestra determinación de humedad, o nuestra composición, digamos, de sólidos totales. ¿Cuántos sólidos totales tiene nuestra biomasa? Y en función de eso, ustedes ven en este gráfico, podemos ir delineando en lo que tiene que ver con biodigestión, para qué tecnología podemos ir apuntando, ¿no es cierto? Supongamos, si tenemos una concentración de sólidos totales
menor al 10%, por decirlo de alguna manera, podemos pensar en una tecnología USB, digamos, que es de alta carga orgánica, pero bajos sólidos en suspensión. Ya cuando hablamos en una concentración de sólidos de entre, supongamos, 5 a 20%, podemos pensar en una digestión líquida, como tenemos acá. Ya a partir de 15 hasta 40 estamos hablando de digestión anaeróbica seca, y ahí podemos tener dos variantes. Una que es de proceso continuo y una que es de proceso, digamos, estacionario, que ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Pero bueno, en primera medida, en cuanto a la caracterización, podemos hacer algo muy simple, que es tomar una muestra y hacer la composición de humedad. Eso nos da los sólidos que tiene nuestra biomasa, y en función de eso ver en qué cuadro estoy. Y después, respecto a al potencial de biogás, obviamente que hay mucha bibliografía. Por ahí cuando uno empieza un trabajo, digamos, preliminar, o empieza a delinear un proyecto, no hace falta en principio hacer por ahí, si tiene el dato bibliográfico, hacer justamente la determinación ahí del BMP, ¿no es cierto? Porque eso lleva tiempo, un recurso económico y demás. O sea, siempre y cuando se conozca algo digamos, de la biomasa que uno está analizando. Bueno, como les decía, respecto a lo que es la concentración de sólido y la cantidad de biogás que genera, bueno, hay mucha bibliografía, este es un resumen muy grosero, digamos, pero sí nos permite por ahí distinguir algunos extremos, por ejemplo. Acá vemos los estiércoles, de vaca, de cerdo, de caballo, de lo que sea, obviamente generan, ustedes ven acá el biogás, el metros cúbicos por tonelada de sólido volátil. Ese justamente sería el potencial de biogás. Y también nos da un rango de sólidos totales, de 1 a 20. Obviamente que eso va a depender del sistema de gestión que tenga, digamos, el establecimiento que estamos hablando. Pero bueno, de forma comparativa acá podemos ver que en una punta tenemos los estiércoles, con un rango digamos, de generación de biogás de entre 300 y 400 metros cúbicos, y en el otro extremo tenemos los aceites y las grasas, que sería entre 900 y 1000. Es decir, obviamente que todo lo que es estiércoles, como ha sufrido un proceso de degradación, es esperable que tenga, digamos, un potencial de biogás un poco menor que otros tipos de sustrato. Obviamente que el aceite y la grasa serían como la cúspide, digamos, en cuanto a la generación de biogás. Obviamente que también el tema de aceite y grasas, siempre hay una cuestión, digamos, en cuanto a lo que es la generación de biogás en forma teórica, por decirlo de una manera, o experimental, y después la parte operativa. Porque ¿qué pasa cuando tenemos aceite y grasa? Digamos? Eso nos complica un poco la operación por flotación, por encruzamiento. Bueno, hay una serie de cuestiones que hace que, si bien es muy interesante desde el punto de vista energético, bueno, desde el punto de vista operativo nos puede traer ciertas complicaciones. Y después tenemos en la zona intermedia como granos, digamos, cultivos energéticos también, digamos. Bueno, estos son algunos ejemplos para que ustedes tengan, digamos, a modo, digamos, de que lo vean. Acá tenemos, por ejemplo, estos son datos de algunos recursos biomásicos. Por ejemplo, tenemos la FORSU, o la fracción orgánica de los RCU. Bueno, ahí tenemos una calidad del biogás del 70-69%, y una cantidad de generación de 375 metros cúbicos por tonelada de sólido volátil. Y una cantidad de sólido del 30% aproximadamente. Eso obviamente que es muy variable, depende, bueno, hay un rango, digamos, de entre 25 y 30%. Tenemos, por ejemplo, el estiércol vacuno, en donde, bueno, ahí tenemos digamos, un poder de generación de biogás de 350 metros cúbicos por tonelada. Y ustedes fíjense que ahí la cantidad, digamos, de sólidos totales disminuye al 9%. Bueno, estos son algunos ejemplos. Después, si quieren, les paso la presentación y lo miran. También les podemos dar algunos datos bibliográficos
donde sale mucho, digamos, de estudios de generación de biogás. Pero bueno, un poco la idea es para que vayan teniendo un orden de magnitud de la generación y la composición en cuanto a los sólidos presentes dentro de nuestra biomasa. Bueno, eso en cuanto a las cuestiones previas, digamos, ¿no es cierto? De lo que es la caracterización de nuestra biomasa, nuestro sólido en este caso, y en función de eso ir pensando un poco de por qué tecnología vamos a ir, digamos, pensando y desarrollando nuestro proyecto. Pero bueno, hay una cuestión que siempre es importante, que tiene que ver con la disponibilidad de la biomasa, ¿no es cierto? Tenemos que tener, cuando nosotros generamos un proyecto, y más cuando es de una escala, digamos, importante, tenemos que tener, digamos, cierta certeza de la disponibilidad final que vamos a tener, digamos, de ese recurso biomasa. Yo pongo este ejemplo porque es casi uno de los más representativos, digamos, donde uno puede ver dónde se cometen errores, por ejemplo, cuando uno piensa una valorización a través de biodigestión en la composición orgánica de los RCU. Bueno, ustedes estimo que ya lo han visto en los cursos anteriores, que estuvieron en las reuniones o los cursos que tuvieron previo al día de hoy. Pero bueno, la composición y la cantidad de generación de residuos, eso, digamos, está asociado a muchas cuestiones, ¿no es cierto? Ahí hay una lista, por ejemplo, hábitos de consumo, nivel socioeconómico, aspectos culturales, bueno, época del año. En realidad, digamos, si bien hay ciertos rangos, digamos, de composición, pero bueno, cada ciudad tiene su composición específica, por decirlo de una manera, ¿no? Su característica. Y eso, obviamente, que para tener este dato hay una metodología, digamos, también que está normalizada para poder llegar a obtener, ¿no es cierto?, cómo está compuesto nuestro residuo, nuestros RCU. Bueno, ¿cuál es el primer, por ahí, digamos, punto crítico que nosotros hemos encontrado cuando hemos trabajado en municipios y hemos llevado adelante algunos proyectos? Es en el siguiente punto, digamos. La falta de conocimiento hace, digamos, pensar que cuando uno habla de disponibilidad de biomasa, dice, bueno, supongamos, acá tenemos que la composición orgánica es del 40%. Es decir, bueno, eso significa que de 100 toneladas, 40 toneladas son de materia orgánica, y yo dimensiono mi sistema, digamos, de generación de energía, en este caso de biodigestión, con 40 toneladas, ¿cierto? Y la pregunta es que generalmente yo les suelo hacer es decir, ¿qué piensan ustedes de esa disponibilidad real, digamos, ¿no? O sea, si bien la composición de residuos sí, es justamente del 40%, el 50-40%, ¿cuánta podemos esperar tener para usarlo, por ejemplo, en un proceso de gestión? ¿Alguien tiene alguna idea, digamos? ¿Alguien puede comentar, digamos, cuál es el proceso, cuál es la eficiencia de separación, o a qué número puedo, digamos, en qué número puedo pensar en tener, digamos, el recurso disponible? Bueno, no, por ahí, si bien algunos seguramente tienen conocimiento, pero esto va a depender de nuestro sistema, digamos, de separación. Vale decir que en Argentina hay muy pocos casos de separación en origen, digamos. Si bien hay municipios que están tendiendo, digamos, a la separación en origen, pero en realidad indica que la mayoría de las regiones de Argentina, en el mejor de los casos, tienen ese sistema que ustedes pueden ver acá, que consta, digamos, de un sistema de clasificación. Por acá ingresan los residuos en una torba de alimentación. Eso obviamente que depende, digamos, del diseño que se haga, pero eso seguramente tiene una elevación, digamos, esta parte puede estar o no, que corresponde a un trommel. Un trommel es como una zaranda donde separa, digamos, elementos finos de gruesos. Generalmente esta parte no está, digamos, en el municipio, digamos, medio de Argentina no está. Si esto no está, de esta cinta de elevación, pasa directamente a un rompedor de bolsas, supongamos que esté aquí,
y después pasa a la cinta de clasificación, que justamente, bueno, puede estar cerrado o no. Acá ustedes ven en la imagen superior una nave de separación, en donde la cinta de clasificación, esta que está acá, está totalmente, digamos, cerrada, ¿no es cierto? Y ahí, digamos, esta cinta de clasificación, los operarios, bueno, dependiendo, digamos, de cuál es el material que tiene que separar, lo retira de la cinta y lo vuelca justamente en esas tolvitas que ustedes ven acá, que caen, digamos, en unos contenedores. Entonces ahí separamos plástico, vidrio, latas, y eventualmente orgánicos, si pensamos en una separación de este tipo, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, ustedes fíjense, supongamos que tengamos ese proceso, digamos, de separación en cinta de clasificación. Acá tengo un pequeño video donde ustedes pueden ver qué es lo que pasa, digamos, ¿cierto? Ese es el inicio de la cinta. Acá tenemos el rompedor de bolsas, que evidentemente no anda muy bien porque hay una persona que está rompiendo las bolsas. Bueno, en este caso está la separación de orgánicos. Ahí la gente, los operarios de la separación, empiezan a separar las fracciones orgánicas que está dentro de ese entramado, digamos, de residuos. ¿En dónde es eso, Víctor? Esa imagen que Ahí vemos. te digo. Perfecto. Bueno, este es el final de la línea. Y obviamente, como se dijo en la exposición anterior, siempre hay un rechazo. Digamos, uno no puede, los procesos no son 100% eficientes, digamos. Entonces siempre hay un rechazo, que eso, digamos, termina en el relleno sanitario, digamos, ¿cierto? Bueno, me preguntabas algo, Manuel, ¿no? Creo. No escuché muy bajito, no sé si de dónde era. Claro, ¿de dónde son las imágenes? ¿De qué Bueno, lugar? sí, esta es de San Luis. Es una localidad de Ajá. San Luis. Obviamente que este ejemplo es bastante grosero, pero justamente es para eso. Hay digamos, plantas de clasificación que funcionan mucho mejor que estos. Pero, sin embargo, digamos, la eficiencia de separación que tenemos de este sistema donde viene todo mezclado es muy bajo, digamos. O sea, la separación de orgánicos, en este caso, no sé, con mucho éxito sería del 5%, 6%. Entonces ahí ya de ese 41% que teníamos de composición inicial en nuestro RCU total, bueno, de ese 40% vamos a tener un 5% si trabajamos bien, digamos. Hay otra cuestión que está relacionada con esto, es que por lo general este tipo de plantas adolecen, digamos, de ciertas cuestiones de gestión, digamos, ¿no es cierto? Porque están, digamos, por ahí no están muy controladas, digamos, están en manos del municipio, que por ahí siempre tienen muchísimos inconvenientes y por ahí le prestan, digamos, muy poca atención. Bueno, todo esto hace que este es uno de los puntos críticos, digamos, cuando uno tiene que evaluar los procesos de generación de energía a través de, digamos, de la FORSU para la generación de biogás. Esto mismo pasa, por ejemplo, si queremos, en otro extremo, ¿no es cierto? En otro ámbito, si queremos, por ejemplo, valorizar, digamos, residuos o estiércoles de ganado. Bueno, tenemos que tener para eso, digamos, un sistema de confinamiento, porque si no, si tenemos a campo libre, digamos, la disponibilidad de ese recurso va a ser muy reducida. Bueno, entonces, con ese sistema tenemos esa eficiencia de separación. Si nosotros hacemos una separación mínima entre secos y húmedos,
como se muestra en este caso, bueno, ahí sí que tenemos un impacto muy significativo, porque en la cinta de clasificación, cuando separemos, y de los dos puntos, digamos, tanto la eficiencia de separación de secos, como los plásticos y los metales, como la parte de húmedos, cuando separemos los elementos para nuestro proceso de digestión. Porque si nosotros hacemos esta separación en dos fracciones, por ejemplo, cuando procesemos los residuos húmedos, lo que vamos a separar son los materiales inertes o los materiales que contaminan, digamos, no es que vamos a separar la fracción orgánica. Entonces, vamos a tener mucha disponibilidad, no digo el 100%, porque siempre, digamos, hay pérdidas, pero sí vamos a acercarnos a un buen valor para pensar en una generación de biogás y además que sea sustentable, digamos. Ese es otro tema, que la gestión sea sustentable, ¿cierto? Y por parte de los secos también, digamos, vamos a tener mejor aprovechamiento y mejor eficiencia de separación. Esto es un modelo, son dos instancias, digamos, sin separación en origen y con separación en origen, pensando en una, digamos, biodigestión líquida. Porque acá, cuando hablamos de procesos de biodigestión, en este caso pensando en sólidos, tenemos dos ramas bien definidas, biodigestión líquida y biodigestión seca. Para el caso de los RCU, si pensamos en biodigestión líquida, sí o sí prácticamente deberíamos pensar en tener una separación de secos y húmedos previa, para que sea sustentable, digamos. Ahora, si pensamos en una biodigestión seca, podemos incorporar esa etapa de Trommel, que vimos recién en el sistema de clasificación, y eso nos permite separar, digamos, la fracción orgánica con contaminantes en una manera bastante eficiente, digamos del 70-80%, pero la característica que tienen los procesos anaeróbicos de índole seco hacen que esa corriente de residuos separada a través de un trommel se pueda utilizar sin inconveniente, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito a continuación. Vamos avanzando un poquito más rápido. Me estoy atrasando. Bueno, con el tema de, ya vimos un poco de lo que es disponibilidad, y bueno, ahora vamos a ver algunos temas específicos, digamos, de lo que es la biodigestión. Ya no vamos a hacer, digamos, un curso intensivo sobre esto, pero sí algunos conceptos, digamos, fundamentales para hacerlo normal. En un proceso anaeróbico tenemos, obviamente, una alimentación, que puede ser un residuo o una composición de diferentes residuos o materia virgen, digamos, en donde obviamente que entra, digamos, a un proceso anaeróbico, es decir, sin presencia de oxígeno, y a través del crecimiento de esos microorganismos anaeróbicos, entre otros colonias y microorganismos, se generan dos corrientes. Tenemos la corriente gaseosa, que está formada por metano y por dióxido de carbono, mayoritariamente, podemos hablar de un 60, 40, 70, 30, digamos, dependiendo del proceso y de la biomasa que se use, y siempre tenemos trazas de otros elementos. En el caso de una biodigestión controlada como este tipo de casos, los componentes más importantes a tener en cuenta para una valorización energética de esas trazas es el sulfídrico por corrosión y la humedad, digamos, por el tema de combustión y demás. Esos serían, digamos, esos contaminantes o esas trazas que debemos pensar para una etapa de purificación posterior. Y en el caso de los rellenos sanitarios, ahí encontramos otros compuestos como son mayoritariamente los siloxanos, que eso sí hay que también retirarlos, digamos, de la corriente de gases, porque los siloxanos en un motor de combustión, por ejemplo, lo rompen en pocas horas de funcionamiento. Y después tenemos como otra corriente. La otra corriente sería la corriente de, acá llamamos de fluente líquido, o puede ser un semisólido, dependiendo, digamos, o un sólido, dependiendo de la tecnología que estemos usando. Obviamente, ¿por qué? Porque esto no es 100% eficiente, sino todo, digamos, se transforma en biogás. Entonces vamos a tener ese, digamos, subproducto, llamémosle, que eso podrá ser o no utilizado como
un biofertilizante dependiendo de la normativa y básicamente de la característica de nuestra alimentación. Para los RCU difícilmente nos habiliten, digamos, nuestro digerido para una aplicación o una comercialización como biofertilizante, porque es imposible, por lo que se mencionaba anteriormente, tener una trazabilidad de la composición de los residuos. Pero bueno, si tenemos otro tipo, digamos, de biomasa, podríamos pensar, estudio mediante, una utilización como remediador de suelo o biofertilizante. Esto obviamente a nivel industrial tiene que ser, digamos, con temperatura controlada, digamos, si es una digestión líquida tiene que tener agitación para tener una homogeneización del sistema y demás, pero bueno, eso no es la idea, digamos, para esta etapa. El digestor puede ser muy elemental, si pensamos en un uso, digamos, domiciliario, como esta imagen superior que ustedes ven acá, son tachos, por decirlo de una manera, con un gasómetro que puede ser de campana flotante, o podemos ir, digamos, verdaderamente a una planta de producción industrial, ¿no es cierto? Digamos que vale decir que las escalas, digamos, son casi infinitas, digamos, para este tipo de cosas, pero básicamente el concepto siempre es el mismo. Ustedes ven acá, por ejemplo, que lo que se requiere es replicar de manera grosera en un biodigestor justamente lo que pasa en el rumen, digamos, de una vaca, ¿no es cierto? Ahí se generan esos microorganismos, esas condiciones térmicas y esas condiciones, digamos, microbiológicas para degradar la materia y generar biogás, ¿cierto? Justamente esto también, no sé si ustedes han escuchado, seguramente que sí, del impacto que tiene en el ambiente en la ganadería, ¿no es cierto? Obviamente ¿por qué? Porque todos estos animales generan biogás, ¿no es cierto? Que impactan, es un gas de efecto invernadero importante. Bueno, respecto a los usos, ese gas que yo obtengo a través de mi proceso de biodigestión, seguramente lo voy a almacenar en algún lugar que se llama un gasómetro, y bueno, dependiendo, digamos, de la cantidad de gas, o sea, de la escala, de si está en un parque industrial o está cerca de una red de generación de energía eléctrica, de las cuestiones económicas, bueno, intervienen muchas cuestiones para analizar. Puedo pensar en una generación de energía eléctrica, como vemos acá, con una componente de energía térmica, porque en un motor de combustión se genera, digamos, ustedes saben que la eficiencia de los motores de combustión son de como mucho del 40%, digamos, para un motor grande, ¿no es cierto? El 60% se pierde como energía térmica. Bueno, parte de esa energía se puede recuperar y muchas veces también parte de esa energía térmica se usa para mantener la temperatura del digestor, que no se lo mencioné, pero generalmente tienen que estar, hay dos rangos, digamos 35 grados centígrados para el rango mesofílico y de 52 grados 55 para el rango termofílico. Bueno, esa temperatura se logra con calefacción, digamos, ¿cierto? En Argentina, que tenemos amplitud térmica importante. Y si, bueno, después eso podemos pensar en una cogeneración de energía térmica eléctrica, podemos pensar directamente en una generación, obviamente a través de una purificación, a través de sería una purificación a través del biometano, que lo podemos usar directamente, por ejemplo, para uso vehicular o generación de energía térmica y eléctrica. O también pensar en una distribución de una red de gas. Esta parte, digamos, en Argentina, actualmente, los usos que se están dando son para generación de energía eléctrica y térmica, básicamente. Todavía no se ha abordado, si bien estamos camino a eso, el tema de la biometanización, digamos, ¿cierto? Eso, obtener biometano, que en definitiva no es otra cosa que sacar el dióxido de carbono, el 30 o 40% del dióxido de carbono que compone el biogás. Bueno, respecto a las plantas, un poco para ver algunos ejemplos, para que tengamos una idea, siempre tenemos esta imagen que yo les mostré recién, digamos, esa composición de digestión seca, húmeda
continuo o batch. En realidad, como vemos en esta tabla, digamos, las tecnologías son variadas, como decía, dependiendo de las características del sustrato, líquidos, semilíquidos, sólidos, la forma de alimentación, continuo, semicontinuo, batch, manejo del sustrato. Bueno, digamos, entramos en una posibilidad, digamos, tecnológica bastante variada. Yo dejé algunos ejemplos pensando en los sistemas que más se ven acá, y a la última parte, hablar un poco de la biodigestión seca, que actualmente no hay plantas en Argentina de ese tipo, pero bueno, hay algunos proyectos que ya están desarrollándose para, digamos, desarrollar ese tipo de tecnología. Acá podemos ver, digamos, una planta típica, digamos, de mezcla completa. Mezcla completa es porque, digamos, está el interior, o sea, el material que está dentro del digestor está todo homogeneizado y mezclado. Es una digestión líquida, es decir, cuando hablamos de digestión líquida, acuérdense que la concentración de sólidos tiene que ser menor al 15%, más o menos. Eso también es bastante, digamos, variable, pero como para tener un valor, digamos, un valor guía. ¿Y por qué? Porque dentro de esta tecnología tenemos sistema de bombeo y sistema de agitación principalmente. Entonces, esos equipos no resisten digamos, mucha cantidad de sólidos. Por lo tanto, nuestra limitante está dada en este caso por los elementos de movimiento de fluido, ¿cierto? Y si pensamos en los RCU, bueno, todo lo que tiene que ver con contaminantes como vidrios, bolsas, todo ese tipo de cosas, en esta tecnología de la líquida repercute mucho. Tiene que ser, digamos, una biomasa bastante limpia, digamos, ¿cierto? Bueno, esta es la planta del Jote en San Luis, es del tipo, digamos, de gasómetro incluido. Acá vemos, este sería el interior del reactor, tiene una doble membrana, ven una de color amarillo, que es la membrana interna, y una externa, que sería en este caso la blanca. El gas se almacena entre el cuerpo del digestor y, digamos, la membrana interior. Y esta membrana superior, a través de, ustedes ven acá un soplador, se le inyecta aire para lograr que siempre esté, digamos, erguida, y eso tiene dos funciones. Una, mantener la presión dentro de este sistema, una presión constante, y otra, con fines, digamos, de estabilidad estructural, porque si hay vientos y esto está desinflado porque hay poco gas, se mueve, se puede rajar y demás. Por eso siempre están tensas esas membranas. Digamos. Bueno, esta es una tolva de alimentación, un tanque, digamos, un sistema de un prefermentador o un homogenizador de la alimentación. Acá vemos el sistema, digamos, que se usa en este caso, es una planta de generación de energía. O sea, ¿cuál fue la idea? Digamos, esta es una planta que llevó a cabo el gobierno con una empresa, digamos, justamente de Santa Fe. Nosotros trabajamos en este proyecto y básicamente la idea era cerrar el circuito de generación de energía de la planta de clasificación, es decir, tener que sea autónoma en algún sentido, ¿no? Separar los residuos orgánicos en la cinta de clasificación, llevarlos a la planta de generación de biogás. Este gas que se recolecte, que se genera, entra a un motor de combustión, genera energía eléctrica que abastece, digamos, a la planta de clasificación. Estamos hablando de 3 toneladas por día de residuo orgánico, son 2 reactores de 200 metros cúbicos, y la potencia eléctrica creo de 50 kilowatts en 8 horas de producción. Bueno, más o menos esa es la cuestión. Acá hay un relleno sanitario, así que bueno, todo el tema de lo lixiviado es todo un tema, bueno, da para hablar bastante. Acá vemos otro ejemplo, digamos que pensando en un residuo de sólidos del sistema de líquidos cloacales, como para decir, digamos, un criterio. Digamos, en Argentina la utilización de los efluentes cloacales para la generación de biogás, digamos que es inviable, ¿no es cierto?, por las condiciones climáticas que tenemos.
porque ahí deberíamos pensar en un reactor, supongamos, USB, por ejemplo. Pero sí se usa mucho, bastante, para lo que tiene que ver con la estabilización de los sólidos que quedan de la separación de los sedimentadores de la planta de tratamiento. Este, digamos, es un reactor que está en la provincia de Buenos Aires, en San Fernando. Bueno, son 2 reactores de mezcla completa también. Obviamente, si bien estamos hablando de sólidos, de los residuos sólidos, pero es de una tecnología líquida. Ustedes ven acá, ¿cuál es la característica, digamos, diferente al que vimos recién? Una que es de domo fijo, o sea, esto el gasómetro es externo al digestor, está en otro lado, digamos, esto es un domo fijo, un reactor todo de concreto, digamos, y la otra particularidad que la agitación, o la homogenización de ese material, se hace por reinyección de gas. El gas que se recolecta de la parte superior de estos reactores va a una serie de compresores, y eso a través de este cabezal de reinyección se inyecta por debajo por la parte inferior, digamos, de los reactores, y ese burbujeo hace que se mezcle, digamos, o haga ese sistema de agitación. Bueno, ahí ven la antorcha, el dato característico del sistema que opera en rango mesofílico, 35 grados centígrados. Y bueno, es un esquema, digamos, justamente de donde salen los sólidos, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle, pero siempre, como se dijo se dijo recién, digamos, los sistemas de tratamiento siempre de líquidos o de lixiviados, hay un sistema primario, un sistema secundario, hasta un sistema terciario, y los sólidos que van al digestor provienen de las etapas de sedimentación. Digamos, principalmente secundarias, si se quiere, porque son los sólidos que salen del proceso microbiológico aeróbico. Digamos. Todo eso se separa en sedimentadores, y eso es lo que va, digamos, al sistema de generación de energía a través de biogás. Este es un caso de Cerrito, en Entre Ríos, seguramente ustedes lo conocen. Es un reactor, bueno, en este caso también es de RCU, de la FOSU, mejor dicho. Vienen trabajando este municipio viene trabajando hace mucho en este tipo de tecnología, en este uso. Es un municipio en este sentido bastante, digamos, ordenado. Por lo tanto, la digestión líquida funciona en este caso bastante bien. Esto es un reactor, digamos, de flujo pistón, no tiene agitación, tiene agitación por reinyección de gases, no está, digamos, no se controla la temperatura, entonces ahí el rendimiento de generación de gases es menor, porque obviamente a mayor temperatura, mientras más cerca estoy de 35, más eficiente o más rápido se desarrollan los microorganismos y más gas puedo generar, ¿no es cierto? A medida que me bajo de esas condiciones, bueno, empieza, digamos, a reducirse la eficiencia. Se dice flujo pistón porque dentro de esto está todo enterrado. Ustedes ven acá la parte superior, esta sería la campana de captura del gas, y esta es la parte de alimentación. Pero dentro de eso, si bien no es pero dentro de ese rectángulo, digamos, hay tabiques desde que ingresa el material hasta su salida, que hace que ese material vaya, digamos, zigzagueando y teniendo una simulación de un flujo pistón en lo que es la generación de energía, ¿no? Bueno, acá ven algunas imágenes más. Acá está la parte de alimentación a través de un chimango que eleva los residuos hasta la boca de alimentación, la cañería de reinyección de gases y la captura del biogás. Bueno, esto es otra empresa, digamos, Bioeléctrica Justo Arac. En este caso se hace un uso de un cosustrato, digamos, su ensilado de maíz picado, digamos, y resto de filo, o sea, estiércol proveniente de un filo. Bueno, este similar es líquido, pero ustedes fíjense que eso de lo líquido es bastante, digamos, relativo, porque acá tenemos una alimentación del silo de maíz que tiene una humedad del 30% aproximadamente.
Pero bueno, como esto tiene el sistema de alimentación, acá vemos la tolva, digamos, este carro de silo descarga esta tolva que alimenta una bomba mixer, que se llama una bomba como especial, que mezcla ese sólido con el material digerido. Por lo tanto, le da, digamos, las concentraciones de sólidos y de líquidos que esa bomba puede bombear y lo manda dentro del digestor. Bueno, acá ven, este tiene una potencia de 1 megawatt, que generalmente en Argentina las plantas de biogás rondan entre 1 mega y 2 megas. A diferencia de los parques solares que son de 30, 100, 200 megas, ¿no? Para arriba. Bueno, acá vemos el sistema, digamos, de generación de energía. Tenemos el motor de combustión, la zona de la reducción de humedad, el disipador de calor, bueno, en fin. Y acá, esto para que vean un poco cómo es la recolección de residuos sólidos en un filtro. Acá creo que hay otro videito. Acá tenemos. Ustedes ahí están viendo cómo estas barredores, a través de un motor y una cadena, son tirados de un extremo a otro y van, digamos, recolectando, barriendo el estiércol que generan las vacas dentro de un filtro, ¿no es cierto? Ahí ya descargó, porque digamos, se toma el estiércol de esta parte, ahí está regresando hacia el otro extremo. Es un poco para que vean, digamos, cómo es la recolección de el estiércol en un filtro, por ejemplo, ¿no? Bueno, y después, ya para ir cerrando, porque creo que ya no sé qué hora es, pero por ahí se extiende un poquito. Está la otra tecnología que es de digestión seca. Yo le decía que esto en Argentina no hay una planta de este tipo, por lo tanto no hay foto que mostrarle, digamos. Hay varias versiones de esta tecnología. Tenemos la de proceso continuo, que acá tenemos la del CompoGas, y tenemos la de la tecnología Dranco, que tiene sus particularidades, pero que desde el punto de vista de operatividad y demás, hace que, pensando en la valorización de residuos provenientes de los sólidos urbanos, de los residuos urbanos, se tienda o tenga, digamos, más ventaja la tecnología por batch, que es la tecnología, por ejemplo, uno de los proveedores que es Beko. En este caso, estamos hablando de módulos independientes. Este sería un módulo, un tipo garage, un rectángulo, en donde acá se deposita, esta es una puerta, esto se abre, se ingresa el residuo, se hace como una montaña de residuos, esto tiene una inclinación, esos sólidos provenientes, digamos, por ejemplo, del RCU, obviamente empiezan a lixiviar, ese lixiviado se recoge y es llevado a un tanque justamente de lixiviado. Ese tanque se recircula parte de ese lixiviado en forma de riego superior, justamente como esto no tiene agitación, se deposita esa montaña de residuos y queda quieta. Esa recirculación, ese riego superior, hace el efecto de mezclado, digamos, hace todo ese líquido que va escurriendo, va transportando los microorganismos, los nutrientes y demás, como para que opere como mezclado del sistema. Obviamente el gas se recupera de la parte superior y eso va a un gasómetro, a digamos, a un motor de combustión, a una valorización, digamos, determinada, digamos, térmica o eléctrica. Esta característica que tiene este tipo de plantas es que, si vemos acá, por ejemplo, este sería uno de esos reactores. Acá no podemos pensar en un solo reactor, porque si no sería muy intermitente la generación de biogás, porque si no tenemos que llenar uno, cerrar, esperar que eso genere gas, después vaciarlo, y si no tenemos otros en paralelo, bueno, se hacen picos de producción. Entonces, siempre que hablamos de este tipo de tecnología, estamos hablando de por lo menos 6 reactores en operación, de tal forma que la generación de gases sea continua
o medianamente continua respecto al tiempo. Pero la particularidad de esta tecnología básicamente es que no requiere demasiada, digamos, a diferencia de la líquida, no requiere de demasiada calidad en cuanto a la biomasa. Es decir, si yo acá por alguna razón tengo una botella, un hueso, una bolsa o algo sólido, como vemos acá, que esto sería el digerido, lo que saco de ese reactor, vemos resto, digamos, que está contaminado con elementos inertes. Como no tengo partes móviles, no me interfiere, digamos, demasiado en mi operativa. Entonces, si yo tengo una separación deficiente o a través, por ejemplo, de un trommel que imparte ciertos contaminantes dentro de la corriente de orgánicos, bueno, podría pensar en utilizar este tipo de tecnología sin mayores inconvenientes. Que si en una digestión líquida yo le meto todo este tipo de bolsa o contaminantes, seguramente voy a tener un problema. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de tecnología para usarlo en la valorización de sólidos urbanos. Bueno, estas son imágenes de los reactores, ¿no? Esto no es de Argentina, obviamente, porque acá no hay. Ahí sí estamos haciendo experiencias a nivel piloto, pero no hay ninguna planta de este tipo en la región. Lo más cercano es en Brasil, digamos. Y acá vemos tanque digerido y bueno, algunas partes constitutivas de la planta, digamos. Así que bueno, esa era un poco digamos que uno por ahí quiere poner, digamos, darle un pantallazo general, pero bueno, pienso como para un punto de partida, pienso que es suficiente como para que se lleven una idea de la tecnología que hay disponible, por lo menos en Argentina. Muchísimas gracias, Víctor. Acá vamos pasando rápido por algunas preguntas. Empiezo por abajo. Marisa pregunta, ¿es como una planta MBT? ¿Sabes qué significa? Yo no sé. ¿MBT? Sí, el MBT es un tratamiento mecánico biológico. Generalmente la MBT, digamos, está orientada a la parte biológica como aeróbica. Un compostaje sería, no desde el punto de vista anaeróbico. Y la parte mecánica, bueno, es la parte, digamos, de separación mecánica, que ahí, dependiendo, digamos, de la tecnología, porque, a ver, hay plantas de separación. Yo les mostré lo que está en Argentina, que hay una cinta, lo más sofisticado que tenemos, o por lo menos lo que yo he visto, es cinta de clasificación con trommel de separación. Pero bueno, y separación de metales por el sistema magnético y demás, digamos. Pero eso puede sofisticarse muchísimo más, digamos, puede disgregarse mucho más la separación mecánica, digamos, de los residuos. Pero bueno, el MBT es una separación mecánica que dependiendo de la tecnología que usemos podemos disgregar más, que sería una separación por tamaño, por densidades, por magnetismo, por todo ese tipo de cosas. Y después hay una corriente de orgánico, que eso va a un tratamiento biológico, que generalmente es el aeróbico, digamos, el compostaje, no un compostaje al aire libre, digamos, en terreno, sino en cámaras de compostaje donde hay un proceso de aireación más controlado y demás que permite reducir los tiempos de producción de ese compostaje y el tamaño, ¿no? Bien, Francisco pregunta por la antorcha que vimos en algunas fotos. El quemador, donde se ve la llama, ¿no sería energía perdida? Pregunta. Sí, pasa que, bueno, acá en Argentina hay muchos proyectos que fueron concebidos para quemar el gas. ¿Por qué? Porque las cuestiones energéticas son muy fluctuantes, digamos, y por ahí no amerita, digamos, hacer una inversión para usar ese gas con un uso energético en un proceso productivo. También hay que ver dónde está emplayado, digamos, el proyecto, ¿no? Si está en el medio de la nada y no tiene un sistema productivo que demande la energía, bueno, por ahí se quema. Lo mismo que pasa en los rellenos sanitarios, digamos. Bueno, en los rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, se quema, digamos. Generalmente se ventea, nada más. Pero sí, evidentemente es una pérdida energética, quemarlo sin ningún uso energético.
Mm. Es mejor quemarlo en este sentido, el metano, que dejarlo ahí a la atmósfera. Claro, sí, sí, es lo que Mm. decía recién Mm. Marisa, creo que se llamaba. Sí, Sí. digamos, yo, a ver, si tengo que elegir, entre ventearlo sin quemarlo y quemarlo, es mucho mejor ambientalmente quemarlo porque transforma ese metano en dióxido de carbono, ¿no? Mm. Recuerden Y que otra, el metano es 21 veces o 24, 21 veces más perjudicial que el dióxido de carbono. claro. Vamos con esa última pregunta de Claudio, que pregunta qué tan lejos estamos de pasar nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales a biofactorías y así aprovechar el biogás que se produce. Dicho esto, sería rentable. De las aguas residuales, bueno, saquemos la parte industrial, digamos, porque son volúmenes más acotados, digamos. Acá la parte industrial sí, digamos, hay efluentes líquidos que se usa, digamos, la biodigestión anaeróbica como parte de un tratamiento. Por ejemplo, en la industria de bebidas se usa mucho la parte del proceso de biodigestión anaeróbica. No estas tecnologías que yo les mostré, de digestión líquida mezcla completa, porque serían no digo ineficientes, serían muy costosas en tamaño. Se usan otro tipo de tecnologías, porque tiene muy bajo contenido de sólidos presentes. Pero sí, digamos, eso sí, lo que no se usa y no se va a usar en Argentina es el tema de la digestión anaeróbica para, por ejemplo, los efluentes cloacales, porque son volúmenes muy grandes y de baja carga para producir biogás, y eso nos daría, digamos, equipos muy grandes que demandan mucha energía para calefaccionar, y bueno, no es viable, digamos, pero sí el tratamiento de los sólidos como yo les mostré. Después hay otras latitudes donde las temperaturas ambientales son más elevadas y ahí sí se puede pensar, de hecho se usa, digamos, la biodigestión anaeróbica como tratamiento de aguas residuales cloacales. No sé si Mm. fue por ahí la pregunta. Sí, me parece que sí. También me parece que un problema de la biodigestión anaeróbica es que plantas grandes tienen un alto nivel de inversión en principio, que siempre hace un poco difícil eh, generar estos sistemas. Y quería también agregar una pregunta propia mía con respecto a al aceite y grasas, que acá tenemos mucha industria láctea y generan muchos residuos en forma de grasa, y obviamente tiene un potencial muy alto de generación de biogás. Hay algunos proyectos, mencionaste ahí la dificultad de manejar así en la ingeniería, en los procesos, la grasa, que es muy difícil porque tapa, porque flota, diferentes problemáticas. ¿Hay algunos proyectos así grandes o medianos, pequeños, para aprovechar ese recurso que hay en mucha cantidad en la industria láctea? Respecto, o sea, lo que yo conozco por la zona, digamos, el tema de las grasas y el aceite sí se usa, pero como un cosustrato y en baja proporción, digamos. No pensado desde el punto de vista como un gran componente de la alimentación. Por lo menos eso en la zona donde trabajo, digamos, en la parte de Cuyo, en la parte del centro, es un poco, digamos, la realidad, digamos, ¿cierto? ¿No? No quita que pueda existir algún proyecto que yo no conozca que use, digamos, los sistemas grasa y aceite como un componente principal, digamos, del sustrato de alimentación. Bien, sí. Bueno, vamos cerrando la noche de hoy, vamos cerrando el ciclo de seminarios. Muchas gracias a todos por participar. A Víctor, a Marisa, disertantes de hoy. Agradecemos acá desde el grupo de UNDRAF, desde el grupo de UTN. Esperemos que haya sido de provecho, de interés. Vamos a estar trabajando en la temática, en residuos sólidos, residuos líquidos, desde UTN, desde UNDRAF. Así que queden atentos a las redes sociales, donde se publica siempre las nuevas ofertas.
hay un montón de ofertas en este momento. También nosotros vamos a seguir trabajando la temática y vuelvo a acordar en el formulario para solicitar el certificado de participación. Ahora vuelvo a ponerlo en chat el link. Y sin más, les agradezco. Buenas noches, buen fin de semana y ojalá hasta otra ocasión. Bueno, Bueno, chao, chao. chau, chau, hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.